Hace unos meses monté una cartera de dividendos y la idea parecía sencilla: comprar unas empresas que paguen buenas rentas y dejar que el dinero vaya entrando solo. Pero después de analizar los datos, de verdad me di cuenta de algo muy curioso: que las empresas que pagan más dividendo muchas veces son lo que lo hacen peor en la bolsa, y a la inversa, las que pagan poco a veces son las que suben más. Así que me hice una pregunta muy incómoda: ¿existe alguna empresa que lo tenga todo? ¿Una empresa que te pague un buen dividendo y que además suba en bolsa? ¿O esto es simplemente un unicornio? Y en este vídeo vamos a ver qué ha pasado realmente con esta cartera, qué empresas han pagado más dividendos y cómo se ha comportado cada posición. ¿Y qué habría pasado si en lugar de esto hubiéramos invertido simplemente en índices como el S&P 500 o el MSCI World? Porque dependiendo de la fase en que estés como inversor, los dividendos pueden ser una gran herramienta o una trampa de rentabilidad. ¡Vamos allá! Y antes de sacar conclusiones, vamos a empezar por el principio: ¿qué compré exactamente y cuándo? Y aquí podemos ver la tabla con todas las compras que realicé entre agosto y septiembre. Y aquí no hay conclusiones ni resultados, solo hechos. Podemos ver las fechas, los activos, las posiciones y el precio medio. Y en total esta compra ascendió a 9.800 euros. En el vídeo anterior solo enseñé 7 posiciones, más que nada por el tema del tiempo, pero en realidad fueron 9 valores. Las primeras compras se realizaron el 14 de agosto, el 11 de septiembre amplié con Target y el 12 de septiembre amplié con 2 componentes más, Enagas y Comcast. ¿Y qué tipos de activo hay aquí? Pues la cartera mezcla dos tipos de activos: en naranja más fuerte y en euros, ETFs, y en amarillo veríamos acciones en dólares. Y aquí esta pequeña excepción que sería en euros y sería también una acción suelta. La idea no era construir mi cartera definitiva, la idea era probar una estrategia de dividendos en la práctica. Porque muchas veces hablamos de teoría, pero no hay nada mejor que poner dinero real y ver qué pasa. ¿Por qué elegí estas acciones? Pues las acciones individuales las utilicé como banco de pruebas y las compré por 3 motivos muy claros: dividendos interesantes, momentos técnicos claros y diversificación. Por ejemplo, Western Union venía de unos mínimos de hace muchos años atrás con un dividendo muy suculento. Seguiríamos con Target, que es considerado un aristócrata del dividendo, y también podríamos ver que venía de una caída que estábamos llegando a niveles del 2019 o el 2008, con un dividendo un poquito más medido. Clipper es un REIT donde entré pensando en un posible escenario de bajada de tipos de interés. Y luego añadí Enagas, que es una empresa bastante defensiva con un dividendo también atractivo. Y también Comcast, que es una empresa de telecomunicaciones con un dividendo más moderado pero con un negocio bastante sólido. Y eso sí, aquí hago una advertencia importante: probablemente la posición más arriesgada, incluso especulativa, de toda esta cartera es Clipper, porque es una empresa pequeña, con bastante o mucha deuda y con una estructura financiera complicada. Y esto también sirve para recordar algo importante: muchas veces los dividendos más altos esconden empresas frágiles, y precisamente es lo que quiero comprobar con este experimento. Y además esta cartera también me sirve para algo más: comparar este tipo de empresas con mi cartera principal, que está mucho más centrada en índices como el S&P 500 o el MSCI World con sesgo de tecnología, es decir, estrategias mucho más growth y más indexadas. Y en cambio muchas de las empresas de dividendos suelen tener un perfil más value, con menos peso en tecnología y muchas veces menos exposición en Estados Unidos. Así que aquí también tenemos un objetivo muy claro: ver cómo se comportan frente a índices tradicionales. Y ahora sí, con todo esto claro, vamos a ver lo importante de verdad: ¿qué ha pasado con la cartera desde entonces? Partimos de una inversión inicial de 9.800 euros y al día de hoy el resultado total es de unos 1.167 euros, a lo que equivale a una rentabilidad aproximada de un 11,91%. Y recordar que esta rentabilidad no viene solo de una cosa, viene de dos: por un lado la revalorización de estos activos y por otro lado el dividendo. Y en este caso la revalorización total nos ha aportado casi un 9%, que serían estos 879 euros, y los dividendos nos han sumado 289 euros, que sería un equivalente a un 2,95. Dicho de otra forma, alrededor del 75% de la rentabilidad total viene de la revalorización y el 25% restante de los dividendos. Y esto ya rompe con una primera idea que mucha gente tiene en la cabeza: que cuando inviertes en dividendos parece que todo el retorno viene del dividendo. Y no, en este caso concreto, 3/4 partes de la rentabilidad han venido del precio. ¿El dividendo ayuda? Sí, pero no es lo único que importa. Y de hecho, si lo comparamos con la última revisión, que ahora estamos en la pestaña del 16 de diciembre, todavía se ve más claro. En diciembre la cartera iba alrededor de un 5,47, y en ese momento el peso del dividendo era más alto, cerca al 37%, y revalorización un 62%. Y ahora, en cambio, en la fecha actual, la cartera ha seguido subiendo y el peso relativo de los dividendos ha bajado aproximadamente al 25%. Semi-conclusión: cuanto más tiempo pasa y cuanto más suben algunas posiciones, más se ve que el verdadero motor acaba siendo la revalorización. Y ahora para mí viene una parte muy interesante, porque vamos a ordenar de más a menos rentabilidad, a ver si podemos sacar alguna conclusión o no. ¿Y qué vemos? Que lo tendríamos aquí organizado, insisto, con la revalorización total, tanto por el crecimiento bruto como por estos dividendos. Arriba de todo aparece Target con una rentabilidad total de casi el 36%. La segunda posición, Western Union, con un 21%.
Luego ya vendrían los ETFs de dividendos, más o menos en una zona media y con un interés bastante razonable. Más abajo ya aparecería Enagas, que tampoco lo ha hecho mal, y luego vendría el Covered Call de JP Morgan, que ha quedado un poquito más discreto. Y abajo de todo, ¿qué tenemos? Pues Comcast y Clipper. Es decir, las acciones individuales pueden darte lo mejor y lo peor. Y entre medias encontramos otra vez los ETFs, que no son ni mejores ni peores, pero sí que son más estables, y eso también tiene mucho valor. Porque muchas veces uno busca la acción perfecta que pague mucho y suba mucho, pero la realidad es más incómoda. Cuando te sales de un ETF diversificado tienes más posibilidades de acertar y también de equivocarte. Y ahora vamos a hacer el ejercicio que de verdad desmonta muchos mitos. En vez de ordenar esta rentabilidad total, vamos a ordenar por los dividendos cobrados. Aquí veríamos el track y ahora ordenaríamos de más a menos dividendos. Y aquí vemos que el ranking cambia bastante. La empresa que paga más dividendos en este track concreto es Western Union. La segunda sería Clipper. La tercera sería el ETF Covered Call de JP Morgan. Y luego ya vendrían Comcast, Target, Enagas y el resto. Y aquí está la clave del vídeo. Porque si solo miramos los dividendos cobrados parece que Clipper va de maravilla, pero si miramos la rentabilidad total era la peor posición de toda la cartera. Y esto es exactamente lo que muchas veces pasa cuando uno se obsesiona solo con la rentabilidad del dividendo. Ve un yield muy alto y piensa que ha encontrado una ganga, cuando en realidad muchas veces lo que ha encontrado es una empresa más débil, más tensionada o más castigada. Y eso es lo que muchas veces se llama yield trap, no siempre, pero muchas veces. Por eso un dividendo alto no significa una buena empresa y muchas veces tampoco significa rentabilidad alta. Y a veces justo lo contrario, una empresa que el mercado ya ha castigado o está descontando problemas. Y de paso también vemos este covered call, que cumple más o menos lo que prometía. Genera un flujo, pero a cambio renuncia de parte del crecimiento. Traducido, podríamos ver más o menos como estas primeras posiciones que vemos aquí arriba, que es Western Union, Clipper, el Covered Call y Comcast, cuando lo organizamos con la rentabilidad total, parece que se invierten. En este caso concreto, Western Union sí que es la segunda y está aguantando el tipo, pero veríamos que era la segunda en dividendos, que es Clipper, es la última, veíamos que Comcast, que era la cuarta, sería la segunda por la cola, y veríamos que este Covered Call, que estaba el tercero en dividendos, estaría el tercero por la cola. Es decir, que estarían como invertidos. Y entonces, y de momento, yo creo que con esta cartera podemos sacar tres conclusiones muy claras. La primera, que las acciones individuales siguen muy polarizadas. Las dos mejores posiciones son acciones y las dos peores también son acciones. La segunda, que los ETF siguen quedando en medio, no brillan tanto, pero tampoco se hunden. Y la tercera, que para mí es la más importante, los que más dividendo pagan no son necesariamente las que más ganan. Y de hecho en esta cartera pasa justo esto, las posiciones más rentables no son las que tenían el yield más alto. Son las que han combinado algo de dividendo, pero sobre todo revalorización del precio. Y claro, para poder analizar todo esto bien no basta con mirar una cifra suelta. Tienes que ver los dividendos cobrados, el precio medio, la rentabilidad total, las operaciones. Y esta cartera la tengo montado en Freedom24, que es de donde saco toda esta información para luego trabajarla en el Excel. Desde el perfil ya puedo contemplar todas mis posiciones, ya estén en euros o en dólares. Las puedo organizar según el costo inicial, según la cuota que representen o según esta ganancia. Y lo tengo todo, en euros y dólares, tanto acciones, ETFs como bonos. Desde el apartado de comercializar también tienes algo de información valiosa, sobre todo para el tema de los dividendos. Poder ver si se están operando o no, poder comprobar a tiempo real la profundidad del mercado o en este caso el spread de la operativa que vas a realizar. En este caso está el mercado cerrado. También puedes comprobar los últimos dividendos. Incluso puedes acceder dentro, en este caso del ETF o de la emisión que quieras comprobar, para ver la gráfica de los últimos días, para comprobar algunos datos técnicos, incluso abajo para comprobar el famoso kit. Y aquí tengo mucha facilidad para extraer toda la información. Es decir, yo en la cartera pues puedo exportarla en Excel para ver las posiciones a fecha de hoy. Además tengo que cruzar datos con ¿qué? Pues por ejemplo, cuando realicé las transacciones para ver el coste de la transacción o el precio, pues tendría que exportarme dichas operaciones. También podemos ver toda la operativa cerrada o consolidada, pues que en este sentido pues tengo las operaciones que he cerrado. Incluso, lo más importante, también detallar o en otro lado tener el detalle de esos dividendos. Podemos filtrar en función de este movimiento de efectivo, en función de si son dividendos y después hablaremos de un detalle importante de estas retenciones fiscales. Además, si alguno está empezando o quiere echarle un vistazo, recordaros que tiene una promoción activa con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1000 euros ya puedes acceder a la promoción. Y por supuesto que estamos hablando de un broker regulado en Europa. Los valores están custodiados a tu nombre y cuenta con la protección del Fondo de Compensación de Inversores de Chipre hasta 20.000 euros. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo.
Y precisamente viendo estos números aparece una pregunta bastante importante. Si mi objetivo es hacer crecer el patrimonio, ¿hasta qué punto me interesa cobrar dividendos cada trimestre y pasar por Hacienda, en lugar de dejar ese dinero que siga acumulándose dentro de la inversión? Porque una cosa es cobrar rentas y otra muy distinta maximizar la bola de nieve. Pero aquí aparece una cuestión todavía más interesante, porque todos ya entendemos que hay empresas que pagan dividendo y empresas que no pagan dividendo. Pero dentro de estas empresas que pagan dividendo también hay diferencias enormes. Porque algunas pagan un dividendo muy pequeñín, pero tienen una revalorización espectacular, y otras te pagan un dividendo muy elevado, pero crecen bastante menos. Así que para entender bien cómo funciona esto de los dividendos vamos a hacer algo muy interesante. En lugar de mirar acciones sueltas, que luego lo veremos, vamos a mirar tres versiones distintas del mismo índice. Los tres parten del S&P 500, pero cada una prioriza algo diferente. Partimos del S&P 500 clásico, las mayores 500 empresas de Estados Unidos ponderadas por capitalización. Y aquí encontramos mucha tecnología, mucho crecimiento y dividendos relativamente moderados. Seguimos con el dividendo aristocrático. Aquí ya filtramos este índice. Aquí entran las empresas que llevan al menos 25 años seguidos sumando ese dividendo. Es decir, empresas muy estables, negocios maduros y flujos de caja bastante previsibles. Y después ya tendríamos el S&P 500 High Yield, que aquí el criterio cambia completamente. No buscamos empresas que aumenten el dividendo, sino buscamos un dividendo más alto, es decir, un mayor yield. Y aquí un pequeño matiz, es decir, yo quería comparar con la versión del S&P 500 High Yield, pero sin baja volatilidad. Entonces, de las versiones que están disponibles en Estados Unidos, en Europa, hay diferencias. Con lo que os quiero decir que esta versión no es la que yo quiero. Yo quería la High Yield sin tocar la volatilidad, precisamente ¿para qué, señoras y señores? Para que viéramos que el S&P 500 es el que tiene más volatilidad a 1 año y a 3, vemos que girando o cruzando con los dividendos en este aristocrático, vemos que tenía menos volatilidad, pero nos hubiéramos dado cuenta, si no fuera esta versión de baja volatilidad, que este de High Yield tendría mucha más volatilidad que el aristocrático y que el propio S&P 500. Y ahora vamos un poquito a las semiconclusiones. Estamos hablando del mismo índice, sesgado o no sesgado, vamos a ver los resultados. Podríamos ver los resultados pues del último año, que veríamos en este sentido, pues campeón S&P 500 sin dividendos, después el aristocrático y después el High Yield. Todo y que podemos apreciar, ¿no? Pues que en este caso el S&P 500 sin dividendos se pegó la castaña más grande, pero también podíamos ampliar a la visión máxima. Y a la visión máxima, que nos daríamos cuenta, pues que después de casi 10 añitos, el más rentable es el S&P 500 sin el sesgo de dividendos, luego veríamos el de aristócratas y luego veríamos el High Yield. Y aquí otro detalle, normalmente dice tienen menos volatilidad, son más defensivos, pero podríamos ver con la caída del COVID, no sé si por la ventaja que llevaba el S&P 500 o no, pero que su caída fue menos drástica que en este caso el High Yield con baja volatilidad, que se pegó una hostia más grande. El índice que más dividendo paga no suele ser el que más rentabilidad total genera, y de hecho muchas veces ocurre justo lo contrario. El S&P 500 normal acaba siendo más rentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene más peso en empresas de crecimiento, empresas que reinvierten beneficios, que expanden el negocio y que multiplican su valor con el tiempo. Y esto conecta perfectamente con lo que acabamos de ver en mi cartera, que tener un dividendo alto no garantiza una mayor rentabilidad. A veces ocurre, pero muchas otras veces lo que estamos comprando es un negocio que crece menos, y eso a largo plazo puede marcar una enorme diferencia. Y ahora sí, vamos a hacer algo todavía más interesante, porque hasta ahora hemos visto índices, pero el mercado lo que realmente compramos son empresas concretas. Así que lo que he hecho ha sido preparar un pequeño Excel con algunas empresas muy conocidas para ver si este patrón se repite en el tiempo o no. Y no son todas las empresas del mercado, pero sí algunas muy representativas que prácticamente todo el mundo conoce. Y aquí hay tres datos que interesan especialmente. El yield actual, que es el dividendo que pagan hoy, el CAGR a 10 años, que sería la rentabilidad total anualizada incluyendo esos dividendos, y la comparación frente al S&P 500, para que tengamos una referencia muy clara. Y aquí en esta primera comparativa vamos a ver los últimos 10 años. Y si miramos las empresas que han batido el S&P 500, vemos algo bastante curioso. Y es que muchas de ellas apenas pagan dividendo. Broadcom, Apple, Microsoft, Mastercard, Visa, todas ellas han generado retornos enormes, pero si miramos el dividendo que pagan, es muy pequeño. Y en algunos casos incluso inferior a lo que paga el S&P 500. Es decir, la mayor parte de la rentabilidad no viene del dividendo. Viene del crecimiento del negocio y de la revalorización del precio. Luego tenemos otro grupo de empresas que mucha gente conoce perfectamente. Procter & Gamble, PepsiCo, Johnson & Johnson. Empresas muy estables, negocios maduros, dividendos sólidos y dividendos que llevan décadas creciendo. Pero si miramos en este periodo de los últimos 10 años, pues no han batido al S&P 500. Han dado una rentabilidad razonable, pero inferior al índice. Y luego tenemos el tercer grupo, las empresas con dividendos más altos. Y aquí encontramos Altria, Verizon, Pfizer, Conagra, Kraft.
Empresas que muchas veces parecen atractivas por su dividendo, porque ves yields del 6, del 5%, pero si miramos la rentabilidad total, vemos que muchas de ellas se han quedado muy por detrás del mercado, incluso que algunas han tenido rentabilidad negativa. Y aquí hay un ejemplo muy interesante. Si miramos la gráfica de Verizon desde el año 2000, vemos algo bastante curioso. El precio prácticamente no ha crecido, se ha movido lateralmente durante décadas. Estamos en 2025, está a 51, y en el 2000, que han pasado más de 25 años, estaba al mismo precio. Es decir, funciona casi como un bono, lo que realmente ha generado retorno han sido los dividendos. Pero el negocio no ha tenido un crecimiento significativo. Y esto aún se ve más claro con un gráfico, en este caso de dispersión. Que podríamos ver la rentabilidad media de los últimos 10 años con estas compañías. Y tenemos dos ejes, la rentabilidad media total y aquí tendríamos el yield. Y esto no tendría ningún efecto si viéramos que está lleno de puntitos, pero vemos puntitos bastante polarizados. Vemos empresas que están arriba con rentabilidades superiores al SP500 y nos damos cuenta que están a la izquierda porque no pagan mucho dividendo, y ya nos damos cuenta que empresas mucho más rentables, con mucho más yield, no están diversificadas, sino que están a la derecha y abajo, con lo que normalmente va en detrimento de su crecimiento. Y señoras y señores, esto no significa que una empresa con un alto dividendo no pueda ser una buena inversión, puede haber excepciones, pero que el patrón, que muchas veces se repite, es bastante claro. Cuando el dividendo es alto, muchas veces significa que el negocio crece menos, y por eso el mercado no paga múltiplos tan elevados. Recordar, no hay duros a 4 pesetas y binomio rentabilidad-riesgo. Ahora bien, una cosa también son 10 años y otra cosa son 20 años, así que he preparado otro ejemplo con algunas otras empresas muy conocidas para ver qué ha pasado en más largo plazo. Y aquí lo tendríamos, pero ojo, que vamos a comparar la columna de los 20 años medios versus el yield actual. Y encontramos de nuevo historias muy interesantes, por ejemplo, Nvidia, Apple, Microsoft, empresas que durante décadas han generado retornos enormes, pero si miramos los dividendos, pues son muy pequeños. Y en cambio otras empresas más clásicas, como Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, han tenido rentabilidades más moderadas, aunque con más dividendo. Y aquí aparece un caso curioso, que sería el de Altria, una empresa tabacalera con un dividendo altísimo. Y si miramos solo los últimos 10 años, parece que había quedado por detrás del mercado o del SP500, pero si ampliamos la visión a 20 años, pues la historia cambia bastante. Porque durante décadas fue una máquina de generar caja y esto nos recuerda algo muy importante. Los resultados de una empresa pueden depender mucho del momento de ciclo que analices. Y el tabaco igual en el 2000 pues tenía mucha efusión y ahora mucha menos. Y aquí aparece otra diferencia clave. Cuando invertimos en un índice tenemos mucha diversificación y eso reduce el riesgo, pero también limita la rentabilidad máxima. Y en cambio cuando invertimos en acciones individuales la historia cambia completamente, porque podemos encontrar casos extremos. Por ejemplo, si hubiéramos invertido 10.000 euros en Nvidia hace 20 años, pues hoy serían varios millones de euros. Y en cambio invirtiendo 10.000 euros en el SP500, pues tendrías un poquito más de 70.000. Mucho más estable, pero también mucho menos explosivo. Y ahora quiero volver un segundo a mi cartera para entender lo que estamos hablando. Es decir, dentro de mi cartera podemos encontrar el yield o ese dividendo más alto, que hemos visto que es una empresa muy débil. Western Union, aunque me haya ido bien de rentabilidad, entendemos que es un negocio bastante obsoleto con una calidad mediocre. Y a medida que tenemos más calidad, como hemos visto, en principio tenemos menos dividendo. Y por eso en los próximos vídeos entraremos mucho más a fondo en el análisis de acciones concretas, porque aquí es donde realmente aparece la diferencia entre un dividendo sostenible y un yield trap. Empresas que parecen muy atractivas por dividendo, pero cuyo negocio no está creciendo. Y antes de continuar, otro punto muy importante cuando hablamos de dividendos, y es la fiscalidad. Porque esto muchas veces no se explica bien, y vamos a verlo de forma muy sencilla. Ahora bien, cuando hablamos de ETFs de dividendos, la cosa cambia un poco. Aquí podríamos ver un pago del covered call sin retención, y mucha gente piensa, como el ETF no te retiene el 15%, entonces es mejor fiscalmente. Y no es así, porque dentro del propio ETF las acciones americanas ya han sufrido esa retención en origen. Es decir, que cuando el ETF cobra dividendos de empresas americanas, ya le han retenido el 15%, pero ese dinero se queda dentro del fondo. Y cuando el ETF te paga el dividendo, tú tributas en España por todo el importe percibido. Es decir, no puedes compensar parte de esa retención previa, porque ya ocurrió dentro del fondo. Por eso muchos inversores, los más exigentes fiscalmente, prefieren tener acciones individuales en lugar de ETFs de dividendos, porque así pueden aprovechar mucho mejor ese crédito fiscal por doble imposición. Y en cualquier caso, eso no significa que los ETFs sean malos productos, simplemente que hay que entender cómo funciona bien esa fiscalidad, porque dependiendo del caso puede haber diferencias sustanciales. Y ahora que ya hemos visto cómo funcionan los dividendos, qué tipos de empresas existen y cómo afecta esa fiscalidad, vamos a ver un momento al Excel para hacer un ejercicio muy sano. O una pregunta muy simple: ¿qué habría pasado si en lugar de invertir en estas empresas o en estos dividendos, simplemente hubiéramos invertido en índices globales?
Por un lado, SP500, MSCI World, MSCI ACWI, es decir, ese mundo desarrollado más emergentes, y hoy incorporamos el All Country World, es decir, desarrollados emergentes más microcaps o small caps. Y aquí tenemos el resultado, y es una cosa muy curiosa. ¿Por qué, señoras y señores? Porque veíamos estos indexados globales que estarían en la parte de abajo de la tabla, por encima de esas dos acciones individuales más débiles. Incluso choca un poco en la cabeza, porque veríamos que el menos rentable de estos índices en este track concreto, que recordar es un periodo muy corto, que puede haber una rotación, que puede haber un agotamiento pues de la renta variable en este caso más enfocada al crecimiento, insisto, vemos que el SP500 estaría en última posición, después el MSCI World, después el ACWI y en este caso después veríamos el IMI, el que tendría esas pequeñas small caps. Nos damos cuenta que entre medio tendríamos el de JP Morgan, pero es algo muy curioso, que en este tag concreto estos indexados globales lo estarían haciendo peor. Y la gracia de este ejercicio de experimentos que lo iremos siguiendo para ver si se invierten o no. Y por favor, hay que tener mucho cuidado con esta conclusión o semiconclusión, que no lo es, porque insisto que es un periodo de tiempo muy pequeño. Esto no demuestra que las acciones de dividendos sean mejores que los índices. Lo que nos puede indicar es que estamos en una fase de mercado donde las small caps y la diversificación global están teniendo algo más de tracción, pero esto no siempre tiene que ocurrir así. Lo que sí que podemos ver es algo bastante interesante, que incluso teniendo una cartera de acciones individuales y ETFs de dividendos, la rentabilidad total nos aleja demasiado del mercado. Y al final creo que este experimento deja una idea bastante clara. Los dividendos no son malos, pero tampoco son mágicos, porque ya hemos visto varias cosas. Hemos visto que las empresas que pagan más dividendo muchas veces no son las más rentables. Hemos visto que muchas de las empresas que más crecen pagan menos dividendo, o incluso menos que el propio SP500. Y también hemos visto que dentro del mundo del dividendo hay muchas calidades diferentes. Hay empresas sólidas, hay empresas maduras, y también hay empresas que parecen muy atractivas por el yield, pero cuyo negocio no está creciendo. Pero incluso más importante que todo esto es saber en qué fase estás tú como inversor, no el otro, sino tú. Porque eso para mí es la verdadera clave. Si estás en una fase de acumulación, quizá no tiene mucho sentido ir cobrando dividendos cada trimestre, ir pasando por Hacienda, si tu principal objetivo es hacer crecer el patrimonio. Y en cambio, si estás en una fase de preservación o de extracción de rentas, entonces el dividendo sí que puede ser una herramienta muy interesante. Y precisamente por eso este año vamos a seguir profundizando más en el análisis de acciones concretas, porque una vez entiendes la base, una vez entiendes la importancia de gestionar bien el riesgo, sí puede tener más sentido o mucho sentido diversificar una pequeña parte de la cartera con acciones individuales. Pero siempre con criterio, siempre con una forma controlada, porque ya hemos visto hoy lo que puede pasar, que si acierta la rentabilidad externa puede ser extrema, pero si pierdes o te equivocas, pues puedes perder. Y ya sabéis que no hay duros a 4 pesetas o binomio rentabilidad-riesgo. Y ahora os pregunto, ¿qué preferís? ¿Una estrategia más centrada en dividendos? ¿O seguís pensando que para acumular patrimonio lo más eficiente es indexarse sin complicarse? Os leo en comentarios. Y si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, pero suscribiros por favor y que lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto con más y mejor.